Hola, mi nombre es Lady Yasiris, bienvenidos a este canal. El tema de hoy es la palabra que transforma. Cuando hablamos de la palabra, en este caso estamos haciendo referencia a la palabra de Dios. De acuerdo a la Real Academia Española, transformar es cambiar de aspecto y o de costumbres a alguien. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo del 12 al 13 lo siguiente: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Cuando habla de que la palabra de Dios tiene poder y tiene vida, podemos decir que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios es útil todo el tiempo, puede levantar a alguien de la desesperanza. La palabra de Dios no pasa de moda, por eso siempre hay consejos frescos que nos pueden instruir a ser sabios, que nos pueden enseñar y exhortar también a cómo debemos vivir. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, es decir, es tan filosa que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y allí examinarnos, dejarnos en claro, hacernos saber qué debemos desarraigar de nuestra vida, qué debemos cambiar, y también nos da a entender lo que estamos haciendo bien conforme a la voluntad de Dios. Es importante saber que la palabra le puede cambiar la forma y el fondo a alguien, porque transformar quiere decir cambiar de aspecto, es decir, lo que vemos en otra persona. Su modo de hablar, como escuchamos que se refiere a algún tema en específico, o cómo trata una persona a otra, como vemos su aspecto físico, eso también hace parte de lo que vemos, la forma de alguien. Y también la palabra tiene el poder de transformar el fondo de alguien, su modo de pensar, los deseos de su corazón, sus intenciones. Es algo que no podemos ver, pero que existe, que está en el interior de esta persona. La palabra de Dios transforma a alguien desde adentro hacia afuera. Es importante saber que Dios nos ve y que independientemente de que nos escondamos o de que creamos a veces que no, Él no me ve, nada puede escaparse de la vista de Él. Entonces, cada vez que Él nos diga que debemos cambiar algo, cada vez que la palabra de Dios nos exhorte a hacer algo, debemos ser conscientes de que no importa dónde estemos, siempre el Señor nos está viendo. Y si no hacemos lo que Él dice, igual Él sabe que no lo estamos haciendo. A veces uno piensa que es muy difícil obedecer a Dios, y es la verdad, hay cosas que nos cuestan. A unos les cuesta unas cosas más que a otros, pero igual a todos nos cuesta. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo del 15 al 16 lo siguiente: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Las mismas trampas que Satanás le puso a Jesús hace más de 2021 años, nos las sigue poniendo a nosotros en la actualidad. Satanás tentó a Jesús con la comida. En la actualidad a muchas personas tienta con la comida. Satanás tentó a Jesús con, valga la redundancia, tentar a Dios, es decir, probar el poder de Dios. En la actualidad a mucha gente le sigue poniendo la trampa de querer probar a Dios si es real, si no, y también hasta de suicidarse. Eso es una trampa que Satanás teje en el pensamiento de las personas y a veces ni nos percatamos de ello. Satanás también le puso la trampa a Jesús de que por adoración le iba a dar muchas naciones que tuviesen mucha riqueza, es decir, las naciones más poderosas de la tierra, le dijo, te las entregaré si tan solo te postrares y me adorares. Y en la actualidad Satanás sigue poniendo la misma trampa de decirle a las personas que vendan su cuerpo, vendan su alma. ¿Por qué? Por riquezas.
Pero teniendo en cuenta esto, el Señor Jesús nunca pecó. Es la única diferencia que podemos ver en este modus operandi de Satanás, de que él tentó a Jesús y no pecó, y muchas veces nos tienta a nosotros y caemos. Pero por eso a Jesús le es fácil entender que a nosotros nos resulta difícil obedecer a Dios. Pero la palabra de Dios dice que cuando tengamos alguna necesidad, podemos ir confiadamente a Dios y Él nos ayudará, porque es bueno y porque nos ama. La invitación de hoy es que cuando nos cueste dejar alguna conversación, cuando nos cueste abandonar algún pensamiento, cuando nos cueste cambiar algún hábito, cuando nos cueste tratar bien a alguien, cuando nos cueste disciplinarnos, podemos ir confiadamente a Dios porque Él nos ayudará, toda vez que Él es bueno y nos ama. Gracias por estar aquí. Puedes compartir este video a quien creas que le puede servir. Si te gustó, dale like, y para ver más videos de este canal, por favor, suscríbete aquí abajo y activa la campana de notificaciones. Dios te guarde. ¡Chao!